Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Amaris, estoy el día de hoy con mi compañera Isabela. El motivo de esta pequeña entrevista es para la actividad número 2 acerca de la cultura maya. Como primer pregunta y dando inicio a la entrevista, me gustaría saber, pues, ¿qué fue la cultura maya? La cultura maya fue una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Se desarrolló hace más de 2000 años y se destaca por los grandes conocimientos de la astronomía, las matemáticas, la escritura y la arquitectura. Además, pues contribuyeron impresionantes ciudades y desarrollaron un sistema de organización muy avanzado para pues su época, obviamente. Ok, suena bastante interesante, la verdad. También como pregunta número 2, me gustaría saber, pues, ¿dónde se desarrolló esta gran cultura? Bueno, esa cultura maya se desarrolló en el suroeste de México, principalmente en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Pues también se extendió por países de Centroamérica como lo es Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Gracias pues a este amplio territorio, pues lograron desarrollar importantes ciudades y centros ceremoniales donde pues ellos acudían. Ok, vaya, por lo que estoy escuchando, me parece que sí tomó gran territorio, ¿no? Fue partícipe, Sí, pues sí, para sí abarcó mucho. bastante espacio. Como siguiente pregunta, me gustaría saber un poco más, eh, pues no sé, ¿por qué era importante para los mayas los cenotes? Y pues los cenotes eran importantes porque para ellos representaban una fuente de agua para la población, pero pues también tenían un gran significado religioso, donde pues hacían como sus rituales y todo esto. Y pues los mayas creían que eran puertas hacia el inframundo y por eso pues se realizaban ceremonias, ofrendas, como ya lo mencioné, rituales para pues agradecer a sus dioses que tenían en ese entonces y pedir protección. Oh, está bastante interesante, ¿no? Como los videos que luego nos salen quizás en redes sociales respecto a los rumores de los cenotes, ¿no? Ajá, sí, porque bueno, de hecho sí hay unos rumores que no sé si cuando vayas a un cenote, dicen que después de cierta hora pues ya no te puedes meter como un cenote porque pues como que pasan cosas, ¿no? O puede que te vaya a pasar algo a ti por todo esto que ellos hacían antes, pues lo dicen es como una puerta Al pues, el inframundo, inframundo, ¿no? sí, ¿Y no justo. recuerdas a qué hora era? Es que no me acuerdo. Creo ¿Qué es sea? después de las 6 de la tarde cuando ya no puedes, pues, o sea, sí puedes, pero pues es como, pues un mito, ¿no? Que dicen que si te metes, pues ya. Sí, claro, bastante curioso, ¿no? Imagínate, uno se mete y de repente, ay, ¿qué pasó acá? Yo creo que hasta han de decir, me siento muy rara, Sí, ¿no? justo. Bastante. Como siguiente pregunta, como consecuente, me gustaría saber, pues, me da curiosidad, ¿en qué consistía el juego de la pelota de los mayas? El juego de la pelota, pues era una actividad deportiva donde participaban en equipos. Ujú. Se debían de pasar una pelota de caucho por un aro de piedra, utilizando únicamente pues lo que es las caderas, los codos y pues sus rodillas. No podían utilizar sus brazos, sus manos, sus pies. O sea, simplemente eran con estas extremidades, sino ya pues no contaba si la metía, ¿me entiendes? Ok, vaya, un juego, pues sí, bastante retador, ¿no? Digo, dentro de lo que cabe, pues cuánto también han de pesar una pelota, ¿no? Sí, para Algo, que tú la manipules con solo esas extremidades, pues sí. sí, Y pues era muy importante dentro de su cultura. sí, claro. Bueno, ya haciendo un poco de lado esto, también pues, no sé, o sea, creo que cambiando el tema, pues la música, ¿no? O sea, ¿qué función tenía la música para los mayas? La música pues era fundamental en la vida de los mayas. Se utilizaba durante ceremonias religiosas, que eran bodas, funerales, fiestas, danzas. También tocaban instrumentos como tambores, flautas, silbatos y entre otras. Pues la música ayudaba a expresar sus creencias y fortalecer sus tradiciones de la comunidad. Ok.
Vaya, otro dato pues bastante interesante, ¿no? Desde qué tiempos no hemos tenido pues la música justo para estas fechas pues quizás importantes, otras pues también importantes pero pues dolorosas, ¿no? Sí. Como ya lo mencionaste pues en los funerales. Sí, porque Creo que justo actualmente, pues creo en un funeral es muy rara la gente que pone la mejor música, ¿no? sí, Pero claro. pues en su cultura era como algo que ellos sí hacían, ¿no? Sí, bastante, pues bastante impresionante, digo, eran quizás unas costumbres o tradiciones que llevaban dentro y pues la verdad es que pues sí es algo que me parece asombroso, me parece grandioso, o sea, desde qué tiempos no teníamos ya la música que hoy Sí. conocemos, ¿no? Y cómo se ha ido pues revolucionando, ¿no? Pero bueno, Sí, justo. como pues siguiente pregunta, me gustaría conocer pues qué era la ceremonia del Pau Pul, me parece. Uh-huh. La ceremonia era una del Paul, era una ceremonia dedicada a pedir la llegada de las lluvias para que pues ellos obtuvieran pues buenas cosechas, ¿no? Pues durante su ritual participaban niños y adultos quienes realizaban diferentes actividades simbólicas y pues estaban relacionadas con el agua. Esta ceremonia demuestra la importancia que tenía la naturaleza por la vida de los mayas. Si no mal recuerdo, el Pau Paul, los niños participaban trayendo animales que tuvieran que ver como con el agua, como ranas, peces, y ya los papás, como quien dice, ya hacían como los rituales. Ok, no hombre, en mis tiempos diríamos que ya es brujería, yo creo, Sí. ¿no? Y digo, pues también está bastante curioso porque pues ahorita nos quejamos bastante de las lluvias, cuando pues en esos tiempos hacían Sí, ceremonias, ¿no? Para que pues tuvieran, pues quizás para poder alimentarse, para poder, pues sí, sobrevivir un poco, pues dentro de lo de su agricultura. Sí, tuvieran para pues comer, porque bueno, quiero pensar que pues era para comer o poder alimentarse. Sí, claro. Como siguiente pregunta, también me gustaría conocer cuáles eran algunos de los platillos pues dentro de la cultura maya. Los platillos más conocidos o que tenían ellos era la cochinita pibil, que pues creo aún se hace o aún la llevan a cabo, ¿no? Bueno, la llevamos a cabo, Sí, ¿no? claro. Ay, tan rica que sabe. Sí, justo. Los papadulces creo se llaman, el relleno negro y el pip o mukbil, que es como relleno de pollo, algo así. Pues muchos de estos alimentos siguen, como te lo decía, se siguen preparando actualmente, como es la cochinita. Siento que es la más conocida que se prepara actualmente. Pues es lo que pues nos demuestra la gastronomía maya, que seguimos aún haciéndola. Sí, claro, ¿no? Uy, la cochinita. Un día después de la cruda. Uy, qué rica. No, sí, la cochinita sabe muy rica. Y luego en una torta más. Sí. Ahí ya saben, sí. Más tips. También, siguiente pregunta, me gustaría saber qué características pues tenía el arte en la cultura maya. El arte se destacó por sus pinturas, su escultura y las cerámicas. Y los monumentos de piedra, obviamente también. También realizaron estelas con inscripciones y representaciones de gubernamentales. Y como lo decía, de los dioses, porque pues también no hablamos como que tanto de eso, pero pues ves que te comentaba. Su vestimenta tradicional, especialmente con huipiles bordados, eran lo que pues ellos, ¿cómo se diría? Como que reflejaban su arte. Ok, no hombre, es bastante interesante, ¿no? Digo, la verdad es que... Sí, es que hay muchos puntos que pues no conocemos, ya cuando investigamos a fondo pues ya lo vamos sabiendo. Sí, por otro lado también, ¿por qué crees, o mejor dicho, por qué es tan importante el Chichén Itzá? Porque fue una de las ciudades, más importantes de los mayas. Funcionó como centros políticos, centro religioso, comercial y astronómico. Pues su construcción más famosa pues es la pirámide de Kukulcán, donde durante los egipcianos se observa el efecto de una serpiente formada por la luz y por la sombra, y lo que demuestran los conocimientos astronómicos de los mayas. Ok. Sí. Como siguiente pregunta, me gustaría saber el por qué es importante conocer, más bien conservar el idioma maya.
Pues siento que es importante porque es parte esencial de la identidad cultural de ese pueblo. Pues actualmente no hay cientos o no hay personas que lo hablen, ¿no? En México y en Centroamérica es como que ya personas muy, pues sí, como muy poquitas que lo hablan, pero pues sí es un poco importante porque pues perdemos como estas creencias o todo esto. Ok, muy importante. Y sí, digo, la verdad es que han pasado pues muchos años, muchos siglos y pues yo creo que sí, el idioma de nuestros principios o bueno, de las principales culturas pues sí se han ido desapareciendo. Sí, se van Pero perdiendo. bueno, en otra, pues en la última pregunta me gustaría saber qué fue lo que más te llamó la atención acerca de la cultura maya. Y pues creo que lo que más me llamó la atención fue pues lograr desarrollar grandes conocimientos sobre esta cultura, ya que como te lo mencionaba, pues si tú no buscas, pues no vas a saber, o sea, tienes que sí indagar para pues saber sus tradiciones, todo esto de los cenotes, pues son cosas como importantes que ellos tenían. Y pues también pues me sorprendió como muchas de sus costumbres y tradiciones y su idioma pues sí son algo cercanos a nosotros, pero pues sí un poco diferentes, pero pues siguen como con nosotros. Arraigados. Ujú, Ok. justo. Y bueno, ahora sí, por última pregunta. Yo sé que en la anterior dije lo mismo, pero pues no sé, quizás me gustaría saber pues qué enseñanza crees que nos deja saber o conocer la cultura maya. Pues creo justo es esto de valorar nuestras raíces, de respetar pues la diversidad cultural y de preservar nuestro patrimonio histórico como lo comentabas, porque pues creo que sí se ha perdido un poco, entonces sí es como pues respetar y conservar esto. Ok, vaya, pues como ya lo he mencionado, mi compañera la verdad es que nos ha dado datos curiosos, datos pues bastante asertivos acerca de la cultura maya. Me gustaría pues agradecer por el tiempo de ver esta entrevista y asimismo pues despedirnos. Sí, bueno, esto fue todo por nuestra parte y Ya.